Ok. Ah, Bueno, qué pena. Bueno, igual está en el PowerPoint. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Me escuchan? ¿Todo en orden? sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, les dije que en términos generales podríamos decir que hay un órgano del Estado al que le corresponde cada una de las tres funciones en las que se divide el ejercicio del poder. Sin embargo, la verdad es que no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la función legislativa, la función administrativa o ejecutiva y la función judicial no están respectiva y exclusivamente a cargo del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí hay algunas cuestiones que ahora vamos a ver. Cada órgano, la verdad es que no se limita a la función que le corresponde, ¿sí? La separación de funciones en cuanto a atribución de estas a órganos diferenciados se realiza de manera imperfecta. ¿Por qué decimos esto? Ahora lo vamos a ir analizando. Veamos, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, digamos, no necesito aclarar de qué estamos hablando, ¿no? En el caso del Poder Legislativo nacional, El Congreso de la Nación. De la Nación, formado por dos cámaras, la Cámara de Diputados, que representa, como dijimos el otro día, a los ciudadanos, y la Cámara de Senadores, que representa a las provincias. ¿Cuál es la función básica del Poder Legislativo? Dictar leyes. Bueno, la función básica del Poder Legislativo es la creación de las leyes, ¿no? Ahora, el Poder Legislativo, por ejemplo, presenta informes, hace pedidos de informes al Ejecutivo, tiene una biblioteca, en esa biblioteca hay empleados contratados, se compran libros, hay una imprenta, o había, no sé si seguirá estando, También pero hay una administra. imprenta, hay una confitería, el Congreso tiene empleados. Estas actividades del Poder Legislativo, ¿son tarea legislativa? O administrativa. No, administrativa. En realidad, esta pregunta se responde por la negativa. No, no es tarea legislativa. Son actos orgánicamente legislativos. Orgánicamente, ¿por qué? Porque el órgano que los está haciendo es el Poder Legislativo. Pero materialmente, en su sustancia, son actos administrativos, igual que los que se hacen en la administración pública. Entonces, acá estamos viendo una distinción. Podemos ver una actividad desde el punto de vista orgánica y decir, bueno, las actividades de la biblioteca del Congreso son orgánicamente legislativas porque las hace el Poder Legislativo, pero materialmente, sustancialmente, no son legislativas, son administrativas. Vamos a otro poder del Estado, el Poder Judicial. ¿Cuál es la actividad propia del Poder Judicial? Dictar sentencia, resolver mediante la aplicación y el encuadre jurídico de una situación cuál es la ley aplicable y dictar sentencia en ese caso concreto. Ahora, en el Poder Judicial se nombra y se remueve personal, se alquilan locales para que funcionen los tribunales, se compran libros, se editan fallos, tienen una página que hay que administrarla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es actividad judicial? No, la verdad es que no. Son actividades administrativas que realiza el Poder Judicial. Entonces, en este caso vamos a decir que se tratan de actividades orgánicamente judiciales. ¿Por qué? Porque las hace el Poder Judicial. Pero materialmente, en sustancia,
son actividades administrativas, materialmente administrativas. Ese es el conflicto que tenemos con estas cuestiones. Entonces, lo que vamos a concluir acá es que existe una innegable identidad material entre la actividad administrativa de los tres poderes, ¿está? Esa identidad material entre la actividad de la administración, o sea, del Poder Ejecutivo, y la actividad administrativa que realiza el Poder Legislativo y la que realiza el Poder Judicial, le da también una identidad del régimen jurídico aplicable. A toda esa actividad, a la actividad que realiza la administración pública, el Poder Ejecutivo, y a la actividad materialmente administrativa que realiza el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a toda esa actividad se le aplica el derecho administrativo. ¿Sí? Entonces, los órganos administrativos, o sea, del Poder Ejecutivo, a veces dictan actos materialmente similares a los órganos legislativos o judiciales. ¿Cuándo pasa esto? A ver, volvamos porque es medio intrincado. Los órganos. Antes estuvimos viendo qué pasaba con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, con los actos administrativos que dictaban ellos. Ahora, ¿qué pasa en los órganos administrativos? Claramente, la mayoría de los actos que dictan son administrativos, materialmente. Pero hay algunos actos que nos hacen dudar, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se resuelve un sumario en un área del ministerio o del hospital o de algún área de la ciudad de Buenos Aires? Se resuelve un sumario administrativo o se dicta un reglamento. ¿Podemos decir que eso es actividad judicial o que es actividad legislativa? Bueno, no. En este caso, toda la actividad de la administración, aunque tenga estas características particulares, como es la de resolver recursos o resolver sumarios o dictar reglamentos, se considera que es actividad administrativa y está regida por el derecho administrativo. Repasamos entonces. La función legislativa es la creación de normas generales de conductas imperativas, quiere decir obligatorias para todos los habitantes. Y la función legislativa es ejercida por el Congreso, en el caso de la Constitución Argentina, por el Congreso Nacional y por las legislaturas provinciales para lo que es la legislación provincial. La función jurisdiccional, que es el Poder Judicial, consiste en la decisión imperativa de contiendas entre partes mediante la determinación del derecho aplicable, o sea, el dictado de la sentencia. Como verán, digamos, en esos dos casos no hay confusión ni cuestionamientos. La confusión se da en el tema de la función administrativa, pero que con lo que fuimos diciendo antes está, creo yo, y espero que sea así, más o menos claro. No alcanza con el criterio orgánico subjetivo, o sea, con el criterio orgánico. No nos alcanza con decir que es función administrativa la que realiza el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no nos alcanza? Porque ya vimos que en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial hay algunas actividades que estos dos poderes realizan que no son materialmente legislativas o judiciales, que son todas las que hacen a las cuestiones administrativas de funcionamiento de esos poderes. Entonces, ahí va a aparecer lo que se denomina un criterio residual. Para saber o para definir qué es la función administrativa, vamos a decir que es función administrativa toda la actividad que realiza el Poder Ejecutivo
y a eso le vamos a sumar la actividad administrativa que realiza el Poder Legislativo y la actividad administrativa que realiza el Poder Judicial. O dicho de otra manera, la actividad que queda en el Poder Legislativo cuando dejamos de lado la actividad materialmente legislativa y todo lo que queda en el Poder Judicial cuando sacamos lo que es actividad materialmente judicial. No es complicado, suena raro, pero en definitiva es, ¿cuál es la actividad administrativa? Toda la que realiza el Poder Ejecutivo Nacional, más la actividad administrativa que realizan el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿está? Que eso es lo que queda en cada uno de esos dos poderes cuando sacamos la actividad materialmente legislativa y materialmente judicial. Esto es una especie de trabalenguas que tenemos acá, que es para ver que podemos, digamos, jugar con esto de materialmente u orgánicamente. Cuando hablamos de orgánicamente nos referimos al sujeto del cual sale la acción, ¿está? De qué órgano sale la acción. Y cuando hablamos de materialmente, hablamos de la sustancia misma del acto. Entonces, en ese sentido, podemos ver que hay actos materialmente legislativos que son orgánicamente administrativos. Por ejemplo, los reglamentos. ¿Por qué decimos esto? Porque el reglamento es una actividad normativa, o sea que en sustancia es una regulación, una norma, pero que orgánicamente es emitida por la administración pública, ¿sí? Hay actos materialmente administrativos que son orgánicamente legislativos. Por ejemplo, la contratación de personal del Congreso. Y así podríamos ir jugando con muchos actos como para ver de ejemplo, pero me parece que los confundo más que lo que los ayuda. Así que con todo lo que vimos antes y con que se queden en la cabeza con esta cuestión de que la actividad administrativa, la función administrativa es todo lo que hace el Poder Ejecutivo, más lo residual del legislativo y del judicial, en el sentido de, una vez que excluimos la actividad materialmente judicial y que excluimos la actividad materialmente legislativa. Conclusión. No puede hallarse un criterio orgánico o material puro. Es necesario buscar un criterio mixto, que es este que hablamos hasta ahora, que dice que función administrativa es toda actividad que realizan los órganos administrativos y autoridades administrativas independientes, más toda la actividad que realiza el órgano legislativo, excluida la función legislativa en sentido material, y toda la actividad que realizan los órganos jurisdiccionales, excluida la función jurisdiccional en sentido material. No lo voy a leer de nuevo porque ya lo repetimos demasiadas veces. Así que hasta aquí lo que son la separación de funciones del poder en el Estado moderno, en nuestro Estado, las funciones del Estado, función legislativa, función jurisdiccional y función administrativa. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos esto? Porque a partir de esta definición o de esta conceptualización de lo que es la función administrativa, entonces vamos a poder enganchar con el tema que sigue, ¿sí? Muy bien. Acá termina el primer PowerPoint que les he pasado. Vamos a volver a este PowerPoint en el futuro para ver algunos temitas que quedaron ahí sueltos, que son derecho subjetivo y de relaciones del derecho administrativo con otras ramas del derecho.
O no, me parece que este lo vamos a ver ahora. Así ya lo sacamos, así ya lo sacamos del medio y les queda armado. Bueno, es muy común cuando se estudia Derecho, en la carrera de Derecho, que cada vez que se ve la carrera de Derecho suele estar dividida, las materias son, cada tipo de derecho es una materia, derecho civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, civil 5, derecho administrativo 1 y 2, derecho comercial 1 y 2, derecho, bueno, entonces cada vez que empezamos con una materia, uno de los capítulos es relaciones del derecho, al que sea, con otras ramas del derecho. Y es una cuestión metodológica. No les voy a llenar de relaciones, porque me parece que no tiene sentido, porque ustedes no están estudiando derecho, y hay ramas del derecho de las que no tienen la menor idea. Y no importa. Pero hay dos relaciones que me parece importante que tengan presentes. Yo les planteé en la primera clase que la materia de Derecho Administrativo en la carrera de Derecho es una materia avanzada, con lo cual hay muchas cuestiones previas, generales, que se estudian y que les son directamente aplicables o que tienen algún tipo de modificación al derecho administrativo, y que están en el derecho civil, está los principios generales de la ciencia del derecho, los conceptos de lógica jurídica, están también en el derecho administrativo y van a servir para, digamos, de alguna manera enriquecer o ser aplicables a la noción de contrato, de responsabilidad, de buena fe, de un montón de instituciones que con diferencias están en el derecho civil, pero están también en el derecho administrativo. Entonces, digamos, con el derecho civil hay, digamos, es como si tuviéramos el abecedario del idioma en común, ¿sí? Y la otra relación que me parece que es muy importante que ustedes tengan presente, y que también lo hemos mencionado al pasar en alguna de las clases pasadas, es la relación que existe entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama más ligada, junto con el derecho de los recursos naturales, al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque dijimos el otro día que para saber cómo era el derecho administrativo, saber cómo era, teníamos que saber cómo se ejercía el poder en la sociedad o el Estado que estábamos analizando. Y para saber cómo se ejerce el poder, necesitamos ir a la Constitución de ese país. Entonces, el derecho constitucional nos va a dar como la guía que después el derecho administrativo va a desarrollar en cuestiones específicas, ¿sí? Entonces, la vinculación es absolutamente estrecha. Diríamos que el derecho administrativo se deriva del derecho constitucional que rige en un Estado en un momento determinado. Y el otro que les mencioné recién es el derecho de los recursos naturales, ¿sí? Porque hay cuestiones de regulación de los recursos naturales que se encuentran en el derecho constitucional y hay otras que se encuentran en el derecho administrativo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la organización de parques nacionales, con el derecho del agua, con el tema de la explotación minera, con las regulaciones sobre cloacas, sobre efluentes industriales. Bueno, eso es todo derecho de los recursos naturales y es derecho administrativo. Así que ahí hay una relación también muy, muy estrecha. Bueno, ahora sí, entonces vamos a terminar con este PowerPoint y vamos a pasar al siguiente tema. ¿Están vivos? Sí.
Sí. Sí, estamos. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué es esto? Lo voy a achicar, así los tengo a ustedes más gente, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos de ver, antes de ver las relaciones, lo que era la función administrativa. Vamos a entrar ahora de lleno en nuestra materia específica y vamos a adentrarnos en el análisis del concepto de derecho administrativo. Esta no es una ciencia exacta, estas no son fórmulas matemáticas, ni químicas, ni físicas, donde también hay disidencias y discrepancias. Esta es una, si queremos, una ciencia social, y las definiciones y clasificaciones son solo un elemento para analizar la realidad. Lo que quiero decirles con esto es que nosotros vamos a ver este tema de acuerdo a Gordillo. Ahí está la cita del tomo 1, está chiquito y no alcanzo a verlo, pero lo tienen ahí, así que pueden buscar, si quieren, en la obra de Gordillo, que ya les comenté que estaba colgada. Puede haber, no sé si miles, pero muchas definiciones de derecho administrativo, ¿sí? Nosotros vamos a tomar esta porque a mí me parece que es una buena definición, pero no son cuestiones de vida o muerte. Lo que importa es que veamos un concepto de derecho administrativo que nos permita analizar el pedazo de la realidad que hemos recortado para ver esta materia. Les digo esto porque, digamos, no hay cuestiones absolutamente reveladas en lo que hace esto. Es una manera de analizar la realidad jurídica y nosotros vamos a tomar esta definición de derecho administrativo y la vamos a analizar. Y con eso ustedes van a tener una noción de cuál es la materia que vamos a tratar en el resto del curso. Con Gordillo vamos a decir que el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esto. Ven que, digamos, las cuestiones que estuvimos charlando hasta ahora eran necesarias para que nosotros tuviéramos una noción más completa para poder interpretar esta definición. Ahora vamos a ir pedacito por pedacito, pero ya con lo que estuvimos charlando y leyendo, ustedes tienen elementos para entender de qué les hablo cuando les digo que el derecho administrativo es una rama del derecho público que estudia ¿qué? El ejercicio de la función administrativa, todo lo que estuvimos viendo recién, y la protección judicial existente contra esta. Rama del derecho público. En la clase pasada o en la anterior vimos una clasificación, no estaban los PowerPoint, eso después, si no se los mando, recuérdenmelo, donde básicamente clasificábamos el derecho en derecho público y derecho privado. Dijimos que el derecho privado era un derecho donde lo que primaba era el interés particular o de los particulares, donde primaba una relación de coordinación entre las partes, y en cambio el derecho público era un derecho donde prevalecía una relación de subordinación, porque una de las partes era el Estado y estaba en una situación de superioridad, y donde el interés que prevalecía era un interés
público y no el interés de los particulares. Entonces, en ese sentido, el derecho administrativo es una rama del derecho público. Cuando decimos rama del derecho, estamos hablando de la acepción, cuando vimos derecho como sistema jurídico, ¿sí? Acá estamos hablando como rama del conocimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de que la palabra derecho tenía era ambigua y tenía una de las peores ambigüedades, que era que designaba al mismo tiempo el objeto de derecho y la ciencia que estudiaba ese objeto? Bueno, acá nos estamos refiriendo a la ciencia, a la rama del conocimiento o disciplina científica. No tengo coronavirus, soy alérgica. En la distinción entre derecho público y derecho privado, forma parte del derecho público. Entonces, es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa. ¿Qué es la función administrativa? Ustedes a esta altura deberían estar en condiciones de responder esta pregunta. La actividad administrativa es toda actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdiccionales. Y acá agrega algo que vamos a ver después, como así también las funciones del poder jurídico o económico ejercidas por particulares merced a una potestad conferida por el Estado. Esto lo vamos a dejar ahí y lo vamos a ver luego. Entonces, estudia la actividad administrativa en sí misma, ¿no? Pero además estudia quién ejerce la actividad administrativa. Y esto que vamos a ver acá es una especie de índice de los temas que vamos a ver nosotros cuando vayamos adentrándonos en la materia. Entonces, estudia la actividad administrativa en sí misma y además estudia quién la ejerce, o sea, la organización administrativa, el régimen de los agentes públicos, de las entidades estatales, estudia qué formas reviste la actividad administrativa, los actos administrativos, los reglamentos, los contratos. Estudia qué procedimientos se utilizan. Entonces ahí vamos a ver la ley de procedimientos administrativos, el reglamento, vamos a ver todo el tema de procedimiento administrativo, de qué medios se sirve, qué es el dominio público, qué es el dominio privado, en qué atribuciones se fundamenta, facultades regladas, facultades discrecionales. Todo esto es contenido del derecho administrativo. Y por último, ¿qué controles y límites tiene? ¿Sí? Esta es la nota, como les decía antes, características del derecho administrativo en el Estado moderno. ¿Sí? ¿Qué controles y límites tiene el ejercicio del poder? Entonces ahí vamos a tener los recursos administrativos, los recursos judiciales, órganos y medios de control, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios y de sus agentes. Y por último, la protección judicial que existe contra la administración pública y contra los actos de la administración pública. Muy bien, entonces ahí tenemos la definición de derecho administrativo y el análisis de cada uno de los componentes de esa definición. Profe, ¿todo esto está en el bordillo? Vamos a cambiar de PowerPoint, vamos a seguir un poquito más, pero no
no demasiado. Entonces, partimos de la conceptualización de lo que es la función administrativa, seguimos con la definición o la conceptualización de lo que es el derecho administrativo, y en esa conceptualización, entre los elementos que vimos, dijimos que el derecho administrativo estudiaba los actos administrativos, los reglamentos. Bueno, vamos a empezar por el acto administrativo. Aunque primero vamos a ver algunas cuestiones generales que surgen de la Ley de Procedimientos Administrativos. En este momento vamos a cambiar de autor, ¿sí? ¿No me traen un vaso de agua? En esta parte vamos a empezar con este librito, que ustedes ahí lo ven al revés. Después les voy a mandar el archivo escaneado. El libro se llama El Acto Administrativo en la Ley de Procedimientos Administrativos, del doctor Julio Comadira. Julio. Nosotros hablamos en la primera clase de que ustedes tenían que tener la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la 19... Gracias. Teníamos que tener Vaso etiquetado coronavirus. Bueno, tienen que bajarse la Ley de Procedimientos Administrativos, porque empezamos acá a utilizarla de manera permanente y la van a usar en las evaluaciones, en los trabajos prácticos que hagamos, así que bájenla. No es necesario que la impriman, pero bájenla. Bueno, la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Por qué es ley nacional? Cuando hablamos de la organización política del Estado y vimos la organización del Estado argentino, hablamos de un Estado federal conviviendo con los estados provinciales, y en ese contexto, el Congreso de la Nación dicta legislación que se aplica en todo el país, ¿sí? Sí. Y las legislaturas provinciales dictan la normativa que se aplica en las provincias. De acuerdo a la Constitución Nacional, y con la premisa, perdonen que sea reiterativa, pero estas son cosas que ustedes tienen que grabarse. Las provincias se reservan todo lo que no hayan delegado al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene competencia, el Congreso de la Nación, para dictar lo que vamos a denominar códigos de fondo, ¿está? Normas materiales, la legislación de fondo. ¿Qué es la legislación de fondo? La que rige el fondo de las materias, o sea, la materia en sí misma. El derecho penal es un derecho de fondo y es dictado por el Congreso Nacional. Esto quiere decir que en todo el país los delitos son los mismos, ¿sí? Tiene el mismo código penal la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Jujuy, todos. El derecho civil es un derecho de fondo. El Código Civil lo dicta el Congreso de la Nación y rige para todo el país. Ahora, ¿qué pasa con las leyes de procedimientos que aplican el Poder Judicial en cada jurisdicción? Bueno, los códigos de procedimientos no son derecho de fondo, son normas, son formales, son procedimentales. Y esa es una atribución que se reservan las provincias. Esto quiere decir que se aplica el código
de fondo el mismo en todo el país, pero el procedimiento va a ser distinto en cada provincia. A lo mejor les suena más en el derecho penal, que hay provincias que tienen juicios por jurado, hay provincias que no lo tienen, hay provincias donde la función del fiscal es más importante, hay provincias donde la función del fiscal está más relegada y tiene más importancia el juez de instrucción. Bueno, ¿qué pasa en el caso del derecho administrativo? Lo dijimos al pasar en ese PowerPoint de la organización política. El derecho administrativo, la ley de procedimientos administrativos, es una ley de forma, es una ley de procedimientos. Por lo tanto, el procedimiento administrativo es una ley provincial y cada jurisdicción tiene su propia ley de procedimientos administrativos. No existe un código de derecho administrativo de fondo, ¿sí? Eso no existe. Tenemos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos algunas cuestiones que son definiciones de algunas cosas, elementos del acto administrativo, digamos que son de fondo, pero que están en la ley de procedimiento, con lo cual la naturaleza de la ley en sí misma es una ley de procedimientos. Por eso nosotros vamos a ver la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Dónde se aplica esta Ley Nacional de Procedimientos Administrativos? A la Administración Pública Nacional. Esto que es Poder Ejecutivo Nacional, ministerios, bueno, todo lo que está dentro de los ministerios, organismos descentralizados, pero a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley de procedimientos administrativos, ¿sí? Bastante parecida a la ley nacional. La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de procedimientos administrativos, Chubut, Jujuy, La Rioja, Catamarca, cada una tiene la suya. Entonces grábense esto. La ley de procedimientos administrativos es derecho local, ¿sí? Cada provincia tiene la suya. Entonces, esto, digamos, se suele decir que es una mala técnica legislativa la que tiene esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley de procedimientos, pero contiene intercaladas cuestiones que son sustantivas o de fondo. Esas cuestiones de fondo que contiene la ley de procedimientos administrativos es el régimen jurídico del acto administrativo, elementos, caracteres, vicios, nulidades y algunas otras cuestiones. Lo que no contiene la ley de procedimientos administrativos es una definición de lo que es el acto administrativo. Y por ahí es por donde vamos a empezar nosotros. El tema que sigue es la definición de derecho administrativo. Vamos a enunciarla y vamos a dejar el análisis para la próxima clase, ¿sí? Seguimos con Comadira, que es un autor muy reconocido dentro del derecho administrativo y que por muchos años este texto que estamos utilizando es el texto que se utiliza en la ECAE, que es la Escuela de Abogados del Estado, que funciona en la Procuración. Vamos a decir entonces que el acto administrativo es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de función administrativa bajo un régimen jurídico exorbitante, productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Bueno, les dejo la definición, subo la clase de hoy al canal de YouTube y paso los PowerPoint que incorporé en el Drive. Si quieren tener otra clase el lunes,
yo no tengo problema, ese ritmo me lo definen ustedes, así que si no, seguimos el miércoles que viene. Ustedes me avisan si quieren tener una el lunes, tenemos una el lunes, y si no, directamente el miércoles. Se ponen de acuerdo entre ustedes y me mandan por el WhatsApp. Me comentó la compañera que yo tengo contacto en el WhatsApp, que fueron incorporadas las 2 personas que faltaban. Espero que estemos todos, así que les mando un cariño grande y seguimos en la próxima, ¿sí? Bárbaro. Hasta luego entonces, buenas tardes. Adiós a todos, chicos. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Y bueno. Ah, mira. Profe, me colgó una pregunta. Y hagámosela por mail. ¿Están ahí todavía? ¿Nos escuchamos Sí. entre nosotros? No. Sí. Sí. Sí, hasta que nos cancele. Ah, Bueno. porque la profesora